Compañeras, compañeros, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería la programación para los métodos numéricos. El primer tema que siempre vemos es resolución de ecuaciones no lineales, que está en cualquiera de los textos de métodos numéricos, en especial el de Nieves, que es el texto base para la asignatura. Pero vamos a empezar con la explicación elemental de lo que hace cada uno de los métodos y cómo lo vamos a traducir nosotros a MATLAB. Para eso, primero yo voy a configurar un poco mi ventana, tal que voy a hacer que la ventana de comandos y el editor ocupen el mismo espacio, que estén superpuestos, y voy a reducir un poco mi espacio de trabajo. Así voy a poder mejorar la visibilidad para que cuando algunas personas estén tratando de copiarlo, puedan verlo mejor. En 18, ¿sí? Hola. Justo les mencionaba que lo que se va a hacer es determinar la raíz de una ecuación no lineal. Y vamos a empezar con una ecuación bien sencilla y mucho antes de cualquier método vamos a aprender a representar la ecuación gráficamente, vamos a reconocer lo que es la raíz, vamos a ver cómo se genera una tabla y cómo se presentan los resultados. ¿Sí? Para empezar, como mencionamos, vamos a rescatar este problema que es el 5,7 y lo vamos a ir manejando de esta forma. ¿Qué es lo que necesitamos? Y acostúmbrense a leer los problemas, los enunciados de los problemas en inglés, porque en el examen también van a venir en esta presentación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Acá lo que nos dice es determine las raíces de gráficamente. En adición, determine la primera raíz de la función con el método de la bisección y el método de la falsa posición. Para el método de la bisección y la falsa posición, utilice estos valores iniciales y un criterio de parada del 1%. Para empezar, nosotros vamos a aprender a determinar esto, que es el inciso A. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Siempre, 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 por favor, esto métanselo en la cabecita y ténganlo presente. Lo que vamos a necesitar de buenas a primeras es la función despejar un pequeño inconveniente a futuro. ¿Cuál es ese? Que no toda la vida se va a tratar de X, sino que vamos a tener otros valores que no sean X. Es decir, que esta es mi variable. ¿Qué tipo de variable? ¿Dependiente o independiente? ¿Se acuerdan? Variable independiente. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener la variable independiente. Puede que en otra ocasión tengamos una función de temperatura, puede que sea una función de altura, puede que sea una función de concentración.
depende del fenómeno que se analice. Pero esto es lo que necesito. Luego de eso, ¿qué va a suceder? Ya, yo voy a ordenar como quiera y digo que mi función es menos 12 menos 21 veces x más 18 veces x al cuadrado menos 2,75 x al cubo, y esto está igualado a cero. ¿Por qué? Precisamente tiene que verse de esta manera. Listo. Ya tengo mi función f de x despejada e igualada a cero. Esa es la que voy a trabajar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordar cómo introducir esto a MATLAB. Hay varias formas y vamos a explorar esas varias formas para que ustedes escojan la que les convenga, la que les parezca y la que se les haga más cómodo. Primero, voy a crear un nuevo archivo al que voy a, por un momentito, para comodidad mía, yo voy a quitarlo y voy a manejarlo de esta forma para copiar, simplemente para copiar. ¿Por qué? Porque se puede hacer eso. Yo voy a crear mi función, primer programa se va a llamar, mi primer programa y en versión 1. Y dentro de esa función voy a crear otra, que la voy a bautizar muy sencilla, con un nombre muy simple, de esta manera, tal que cuando yo vaya a llamar a la función f dentro del programa que se denomina primer programa, B1, entonces voy a lograr algún valor. Y eso depende de algunas operaciones aritméticas. 12 negativo menos 21 por x más 18 por x al cuadrado menos 2,75 por x al cubo. Eso es lo que necesito. Y voy a terminarlo de esa forma. Ya tengo mi función. Miren que es exactamente la misma que está acá. Entonces yo puedo decir que la función de MATLAB que se va a generar, claro que está sin formato acá el texto, es esta. Entonces, siempre que ustedes quieran, van a poder hacer algo similar. Voy a mostrarles algunas variantes, como ya habíamos mencionado. Uno, si alguien no quiere llamar a su función f, puede cambiarle el nombre, no hay problema. Vamos a ver cómo va a funcionar eso. Después puede ponerle, si quiere, no sé, patito, si quiere, y va a ser función de x. Claro, también la variable, la x, la puede cambiar, no hay problema. Y miren que, ¿qué es lo que va a cambiar? En vez de este x, yo tengo que cambiar todas estas x y listo, por el valor que quiera. Si no es x, va a ser t, si no es t, va a ser z, va a ser ABC, pero ojo con lo que van a emplear. Y algo muy importante, que acá necesito una correspondencia en el sentido de que y es el valor que voy a obtener cuando invoque a la función f y le dé algún valor x. Y debe expresarse de esta manera. Ojo, esta correspondencia. Y de paso, algo que es muy necesario, si es que x va a ser un solo valor, es decir, que para nosotros x va a ser solo un escalar, solo un número, está bien hacer todo esto. Pero si x no va a ser un escalar y más bien va a ser un vector, yo necesito poner acá por delante de la potenciación un símbolo. Y ese símbolo es el punto. ¿Por qué el punto? Porque va a hacer las operaciones vectoriales elemento a elemento. ¿No? Vamos a
ver cómo funciona eso y por si acaso siempre deben poner ese punto si es que no están muy seguros. Ya saben que se trata de punto, producto, punto, cociente y punto, potenciación para que sean operaciones elemento a elemento. Listo. Ahora, ¿eso en qué me afecta? Miren, ahora como ya no quiero que esté así suelto porque ya he sacado lo que necesitaba, voy a darle clic a este triángulo y lo voy a volver a situar dentro de MATLAB. Y voy a guardarlo acá en la pestaña de editor, Save, y ya está mi carpetita. Lo voy a guardar sin modificar el nombre porque ya saben, tiene que existir correspondencia. Listo. Ahora, si ejecuto este programa, a ver, ¿quiénes están en línea? Vamos a preguntarle a alguien. Alan, Diana, Helen. Si ejecuto este programa, ¿cuál va a ser el resultado que me va a arrojar en la ventana de comando? Helen, Diana, Alan. Ninguno. Stephanie, Manuel, Miguel, Adolfo, Lorenzo, alguien. Neida. Tal vez no nos vaya a dar un resultado exacto debido a que no tenemos las condiciones para poder realizar esta función. Ya, a ver, vamos a probarlo. Está bien, es una interesante respuesta porque, y miren, para facilitarlo, yo lo voy a poner acá la ventana de comandos acá abajo, lo ejecuto y miren, no me sale absolutamente nada. Es en parte la respuesta que nos dio Neida. Como no tengo nada, no me va a dar nada. Entonces, y también el chat me decía, quizás salga error por falta del valor de X. No nos salió error, pero sí le falta el valor de X. Es que el programa está implementado y contiene a esta función, pero no la he usado. Y miren, ¿cómo voy a usar, entre comillas, mi función? Cuando le ponga f de 1. Si hago eso, me va a salir esto. Y si le pongo abajo f de 0 también, y permítame moverlo a este lado para que se vea mejor. ¿Sí? Miren, este es f de 1, este es f de 0. Ah, ya. Y entonces cuando salga, le ponga f de 5 también, ¿no? Eso es lo que faltaba. Y el resultado iba a ser que no nos iba a mostrar nada porque no habíamos dado ninguna instrucción. ¿Sí? Estén bien seguros de eso. Y generalmente estos se van a dar cuenta a medida que hagan los programas. Ok. Otra cuestión es que, miren, se está acumulando toda la información ahí. Entonces, por lo menos, le voy a dar un CLC. Voy a darle la instrucción de que limpie mi ventana de comandos. Y luego recién voy a graficar. Ojo, les había mencionado el punto antes de la potencia. Listo. Ahí está. ¿En qué me afecta eso? Si es que yo creo un vector X del 1 al 6 y luego quiero hacer f de X, miren cómo va a resultar. Y de paso lo voy a almacenar en un Y mayúscula. Miren, acá está, lo voy a mover para que se note. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y columnas de la 1 a la 5 y luego la columna 6. Listo. Ahí está. Es decir que el primer valor corresponde a evaluar la función con el valor 1, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y ya. ¿Y para qué me sirve eso? Para graficar. ¿Se acuerdan? Precisamente es que podemos graficar cuando conocemos varios puntos, ¿no?
Así es que, ¿qué tal si grafico esto? Plot X, Y. Si lo grafico me va a salir la ventana de la gráfica. Mira, acá está. Pero esto es una ecuación cúbica. ¿Y una ecuación cúbica cuántas raíces puede tener? Obviamente, tres. Acá, si es que lo notamos, puede que existan dos. Existen dos. ¿Y dónde está la tercera? Bueno, pues habrá que buscar, habrá que ver dónde se ubica gráficamente. Por lo tanto, en vez de generar arbitrariamente esto, yo podría decir que se genere desde menos 25 hasta 25 un vector igualmente espaciado y luego que se evalúe en la función f porque ya puedo manejar vectores y que se grafique. Y de paso, a la gráfica le voy a aumentar su cuadrícula para que se vea mejor. Y como estoy manejando gráficas, tengo que recordar que debo cerrar las gráficas para que se vean mejor. ¿Qué hago? Lo ejecuto. Listo, ahí está. ¿Dónde estarán mis raíces? Por ahí deben estar, ¿no? Entre 5 y 10 probablemente. Entonces ya tenemos una mejor perspectiva de cómo se está comportando. Y no, no es necesario que lo haga de menos 25 25 obligatoriamente. Ahora que ya lo veo mejor, desde menos 5 a 10 va a estar bien. Menos 5 a 10. Acá está. Miren, acá está. Incluso hasta el 5 me atrevería a decir que deberíamos. 5, ejecuto, listo. Acá están mis tres raíces y las vamos a marcar con unas flechitas. Por acá está una, por acá está otra y la última está por acá, ¿verdad? Listo, esas son las raíces. La primera raíz está entre 0 y 1, la segunda entre 2 y 3 y la tercera entre 4 y 5. Me voy a anotar eso. Miren, yo me voy al MATLAB, me voy a anotar y digo comentario. Primera raíz entre menos 1 y 0. Segunda raíz entre 2 y 3, si no me equivoco. Y la tercera raíz entre 3 y 4, si no me equivoco. Pero vamos a revisar. 4 y 5, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces, y miren que ya tengo identificadas mis raíces, así es que simplemente desde menos 1 podría hacerlo y se acabó. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, desde menos 1 lo voy a modificar para que se vea muchísimo mejor. Listo. Ahí está. Ahora sí se ve como una función cúbica, una parábola cúbica, ¿verdad? Ya se pueden distinguir mejor los valores. Y en efecto, entre menos 1 y 0 está la primera, entre 2 y 3 la segunda, y entre 4 y 5 la tercera. Ya está. Esta es una forma de representar gráficamente mi función. ¿Ok? Esta es una. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues yo busco más o menos dónde está con un vector que voy a generar entre un límite inferior y un límite superior. Lo evalúo, lo grafico y listo. Y a partir de eso voy a aplicar el método con los valores correspondientes. Si quiero hacerlo de una segunda forma, voy a seleccionar todo. Miren, ya lo he seleccionado. Le doy clic derecho, copiar, creo uno nuevo, pego y ya no es necesario esto. Para la primera está bien. Vamos a ver otra forma. La otra forma tendría que ser con la función anónima.
Miren, fplot. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el fplot? Debía poner arroba y el nombre de la función. Listo. Nada más. Y por si acaso le voy a poner gridón. ¿Por qué el gridón? Para que me salga la grilla, la cuadrícula, la malla, como quieran decirle. Y listo. Ejecutamos. Me pide guardar, pero ya no puedo guardarlo con el mismo nombre. Ah, mucho cuidado. Entonces cancelo el guardado, le cambio el nombre a B2 y recién puedo guardar con B2. Me va a salir la gráfica. Listo. Peculiaridad de esta forma de graficar que me va a salir usualmente, si es que no existen discontinuidades, desde -5 hasta +5. Así es que no puedo, si lo escribo así, me va a salir de esa forma. Debería modificar el rango si yo quiero que resulte de otra manera. Recuerden que cuando pongo un vector, que está entre corchetes, se puede usar espacio o coma. Coma no es igual a punto. Mucho cuidado. Ahora, ejecuto. Miren, y desde -1 hasta 5 salió. Y repite también los intervalos donde están las raíces. ¿Verdad? Listo. Salió. Hay otro comando que, a ver, vamos a buscar EasyPlot. Lo que nos dice es más fácil de usar, pero no se recomienda. El mismo MATLAB no lo recomienda, miren. Ah, en vez de EasyPlot, lo que estamos usando, fplot. Entonces háganle caso a su MATLAB también. Y lo mismo que hicimos, nos recomienda. Puede usar fplot solo con f. Sí, pero si utiliza fplot con f y un intervalo para el eje x, le sale mejor. ¿Puede hacer dos funciones? Claro. Varias también. Y el mismo intervalo, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Siempre háganle caso a la ayuda porque es la documentación misma del programa. Ok, para empezar a graficar una función, yo creo que está bien, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es determinar la primera raíz positiva. Vale decir, este valor, yo lo voy a poner con una flechita, ese valor. Ese valor es el que yo necesito determinar. ¿Cuánto será? Bueno, pues yo estimo que un 2.2 tal vez, pero veremos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con cálculos. Vamos a aplicar métodos numéricos. El primer método que siempre se ve y en el cual vamos a basarnos es el siguiente, el método de la bisección. Ya habíamos dicho que los límites, es decir, ¿dónde se encuentra mi raíz? Entre 2 y 3. Vamos a utilizar este. Vamos a copiar todo en un tercero, así, y le voy a agregar la raíz primera, raíz positiva, está entre 2 y 3. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, gráficamente les voy a mostrar que está entre 2 y 3 y vamos a ir generando datos. ¿Cómo? Ya sé que está entre 2 y 3, entonces digo, mi x izquierdo va a ser 2 y mi x derecho va a ser 3. ¿Qué voy a hacer? Evaluar. F de x izquierdo se va a llamar f izquierdo por correspondencia y el f de x derecho de igual manera. Listo. ¿Qué voy a hacer? Ojo que voy a graficar estos puntos. ¿Ya?
Lo que va a pasar es que, a ver, miren, B3, sí, B3. Lo que voy a hacer es con el MATLAB voy a generar esto, que desde el origen me va a trazar una recta acá y otra recta acá y listo. Eso es lo que quiero que haga MATLAB. ¿Qué quiere decir? Que yo debo empezar desde en X2, es decir, el X izquierdo y Y0, hacia el valor de la imagen f de X. ¿Sí? A ver, vamos a anotar eso. Voy a plotear. Primero X y luego Y. X empieza en X izquierdo y va hasta 0. Y, no, X empieza en f de X izquierdo y se va a mantener en X izquierdo. El valor de X no cambia. Este es el que cambia. El valor de Y hasta F izquierdo. Primero, miren, esto es muy importante. Rojo. Acá está. No me gusta que esté así con una línea segmentada, mejor una línea sólida. Listo. Me ha generado desde el eje X hasta la imagen. Ahora voy a generar desde el eje X hasta la imagen, pero para 3. ¿Sí? Lo propio. Va a ser algo similar. Por eso voy a copiar esto. Empieza en X derecho, mantiene X derecho. Lo que va a cambiar es el F derecho. Y va a estar en rojo también. Listo. Miren, yo lo maximizo. Está en rojo. Está bien. Está bonito. Y ya. Entonces, yo sé que sí está aquí, pero necesito hacer los cálculos. ¿Qué tal si mi X izquierdo, una conclusión a priori que podemos sacar acá? Cuando yo tengo una raíz que está encerrada en algún intervalo, un valor inferior y un valor superior, las imágenes, y vean esto, las imágenes de estos límites o el intervalo son de signos opuestos. ¿Por qué? Porque esto es un valor positivo y claro que esto es un valor negativo. Así es que mucho cuidado con eso. Esa es una primera observación que podemos hacer. Con 2 puntos, un intervalo que contiene o encierra a una raíz, los signos de las imágenes son opuestos. Es decir, y lo vamos a anotar acá, que la función de X izquierdo por la función de X derecho debe ser menor a 0. Entonces, eso es muy importante. Las imágenes multiplicadas deben ser menor que 0 para saber que se contiene una raíz. Y este es un teorema. Así es que esa es la base del método de la bisección y de la falsa posición. Y podemos observar que es cierto, ¿verdad? Lo que hace el método de la bisección es decir, ya, bueno, pues si entre 2 y 3 está la raíz, lo que yo voy a hacer es la salomónica y lo voy a dividir a la mitad. De aquí vemos qué sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a dividir a la mitad y ese va a ser mi valor medio. Y yo voy a corroborar ahora. Se me van a formar, y miren, está acá, 1,
tres puntos sobre el eje X, X izquierdo, X derecho y X medio. Y tengo dos subintervalos, acá y acá. La pregunta es, ¿en cuál está la raíz? Obviamente se ve que está en el subintervalo izquierdo, pero algebraicamente y aritméticamente, ¿cómo puedo demostrar eso? Ah, aplicando esto. Es decir, que ya no voy a usar el derecho, sino que voy a usar este valor medio. ¿Sí? Voy a utilizar este valor medio y voy a preguntar si es que de verdad la multiplicación de las imágenes del izquierdo con el medio es negativo. Y si es así, existe una raíz, porque al otro lado no. Ambos me van a salir positivos, el producto va a ser positivo y no va a existir una raíz. ¿Ok? A ver, hasta acá. Preguntas. ¿Se entiende? ¿Está claro? Repito otra vez o nos vamos directo a la acción y lo programamos de a poco. ¿Qué opina? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A los que no me han respondido antes. ¿Dónde está Dayana? ¿Dónde está Adriana? Fernando, Lorenzo, Shirley, Gladys? ¿Están ahí? ¿Se entendió? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Buenas tardes, Oxy. Lorenzo, buenas tardes. Sí, está bien, Oxy, se entendió. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a realizar lo que acabamos de decir, que necesitamos calcular la mitad. Miren, esto es un proceso manual, estamos haciendo instrucción paso a paso. Entonces yo voy a decir el X medio no es otra cosa que el X izquierdo más el X derecho dividido entre 2 y por lo tanto el F medio debe ser F del X medio. Listo. Ahí se acabó. Mira, para alinearlo más bonito, ahí está. ¿Ahora qué? Voy a graficar esto más. Pero ahora va a ir de la mitad del X medio a F medio. Y esto que venga en un color verde. La función que esté en color negro. Más que nada para que se note y sea más apropiado, ¿no? Miren el contraste de colores. Ya se puede ver totalmente dónde está cada una de las representaciones que estamos haciendo. ¿Sí? Listo. Y de seguro están recordando que esto es lo que hacíamos en métodos numéricos, precisamente. Eso es lo que estamos buscando, que recuerden y asimilen que todo lo que se hacía en métodos numéricos se puede hacer ahora en la computadora y con mayor precisión. Entonces, ustedes van a generar sus programas que quizás en la asignatura lo han hecho con programas ajenos, pero ahora ustedes los van a escribir. ¿Sí? Listo. Esto es un proceso. Esto es un paso para determinar qué va a pasar con mi determinación de la raíz en un intervalo. Ahora, este mismo paso se va a repetir varias veces. ¿Qué quiere decir? Todo lo que he escrito lo puedo indentar, es decir, me voy al extremo izquierdo y pulso la tecla del tabulador para que se genere este espacio y lo voy a meter dentro de un ciclo que va a ser iteración. Yo voy a decir, digamos, del 1 al 10, 10 iteraciones nomás voy a hacer. Miren, se ha cerrado, todo bonito. Y, y me falta acá aplicar el criterio, lo que habíamos mencionado, que el producto, las imágenes, yo digo, si es que el producto del
izquierdo con el medio, las imágenes, es igual a 0, quiere decir que ahí está la raíz, ¿verdad? Y habíamos dicho que si entre izquierdo, medio y derecho, si es que se encuentra entre el izquierdo y el medio, ahora lo voy a cambiar, lo voy a volver a partir a la mitad, pero mi nuevo derecho va a ser el valor medio, es decir que x derecho va a tomar el valor del x medio. Caso contrario, si es que en f izquierdo por f medio se genera un valor positivo, entonces va a cambiar el izquierdo. Listo. Y con eso voy a hacer mi ciclo iterativo. Como no me gusta del 1 al 5 porque está muy grande, yo lo voy a poner desde el, a ver, del 1 al 4 para que se vea mejor, ¿ya? Ejecuto, miren, acá está. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, 2 y 3, su valor medio. Luego ha calculado la mitad de eso y la mitad y la mitad y la mitad. Y miren que gráficamente se me ha ido perdiendo, ¿no? Lo voy a aumentar y miren que acá si le hago zoom, cuán pequeñito es el detalle. Miren, acá está. Todo se está mostrando como lo habíamos indicado. Van a ser 10 iteraciones y la última es precisamente esta que está en azul. ¿Y a qué valores corresponden? Miren, a 2, casi 2.2 como lo había anticipado. Y eso está cerca, ni siquiera está en el 2, no, o perdón, en el 0. No está en el 0, le falta. Entonces habría que hacer más iteraciones para poder dar en el valor exacto. Pero, ojo, generalmente los métodos numéricos no nos llevan a, no nos conducen a un valor exacto, sino a valores aproximados. Así es que mucho cuidado. El INGE mismo les va a preguntar cuál es la diferencia entre precisión y exactitud. Revísenlo. Nuevamente, si lo vuelvo a ejecutar, miren, acá está lo mismo. Yo voy a darle zoom acá a esta parte pequeñita. Y voy a seguir dando zoom y otro zoom y otro zoom. Miren, ¿qué tal? Cualquier cantidad de iteraciones y apenas estamos viendo el azul. Y de paso, que no está llegando al 0. Como ven, siempre va a faltar un poco. Entonces, en estadística se ve que existen dos tipos de variable cualitativa, discreta y continua. Y nosotros sabemos que estos son valores continuos, es decir, que existen infinitos números entre dos números diferentes. Así es que no le vamos a dar al clavo. En algún caso, tal vez cuando esté bien calculado, pero acá no. Y el valor más preciso que vamos a obtener en ese sentido va a ser este, que va a estar aproximadamente acá. ¿Y cómo voy a representar eso? ¿O es que tengo que sacar de la gráfica? No, está acá en todo esto que hemos escrito en el código y lo voy a reducir un poco nuevamente. En todo este código ya está. Si no quieren graficar todo, no lo grafican, pero podemos sacar tablas. ¿Cómo voy a sacar una tabla? Ah, puedo imprimir los valores antes de modificar. Miren, yo puedo escribir printf. Voy a anotar el valor del x izquierdo, medio y derecho. Y ya saben que debemos darle formato. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero darme un espacio tabular. Me voy a dar el inicio del formato 8.6F y voy a copiar esto tal que se repita 3 veces y al final un salto de línea. ¿Qué he hecho? Por si acaso, este
\t me sirve para un espacio tabular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo lo sitúo en cualquier lugar mi cursor para escribir y presiono la tecla que está por encima del bloc mayúsculo, ¡pum! Un espacio tabular, otro, otro y otro. Se va ajustando una determinada cantidad de espacios automáticamente. Eso es un espacio tabular. Y luego recién empiezo con porcentaje 8.6F. ¿Qué quiere decir? Reservados 8 espacios y 6 después del punto para una variable real. Y como está pegadito, entonces sigue. Solo que al final le pongo \n, que es salto de línea. ¿Sí? Me va a salir la gráfica, me va a salir todo y listo. Veremos qué más en el editor. Acá está. Miren, mi gráfica y aquí mis datos de fondo. La gráfica, habrá que ver dónde está, ¿no? Pero en los datos, en las tablas vamos a revisar. Miren, estos son todos los datos. Empieza en 2 y 3. Luego va a discrepar entre 2 y 2.5 va a estar la raíz, cierto. Luego entre 2 y 2.25. Entre 2, 125 y 2.25. Y al final llega esto. Pero estas 3 columnas de datos no me dicen nada. No sé qué es el resultado al final, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es, al terminar el ciclo, una impresión del resultado y decir, la raíz es, y escribir 8.6F, y salto de línea, cierro y poner X medio. ¿Sí? Al final, ahora me va a dar un resultado y me va a decir la gráfica, ya. No es necesario que le pongan estas barras siempre. Esto es más para nosotros, para efectos visuales de cómo es que se está logrando todo esto. Y listo, miren. La raíz es esto. ¿Por qué? Porque es el valor más próximo. ¿Cómo estoy seguro? Que me demuestre. Bueno, pues cuando yo evalúo en la función este valor de X medio, me va a salir algo que tiende a 0, ¿verdad? 1.4061 por 10 elevado a la quinta sí está muy próximo a 0, porque va a ser 0.000014061. Es bastante próximo a 0. ¿Ok? Pero no se va a hacer necesariamente una cantidad de iteraciones, sino que yo voy a controlar el error. En próximas ocasiones vamos a ver cómo se controla el error. Para empezar, yo necesito que entiendan cómo está dándose toda esta información, cómo es que ha logrado entre 2 y 3, y si le cambio a 4 funcionará, no funcionará. Si es que esto lo pongo desde 0, ¿será que funciona? ¿Qué va a pasar? Y si es que no está en la raíz, ¿qué va a pasar? ¿No, verdad? Hay muchas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que esto está entre, por ejemplo, yo voy a poner entre 1 y 5, y 1.5 y 2. Y yo sé que no existe ninguna raíz entre ese espacio. Y miren, lo voy a marcar para que se den cuenta. Entre estos dos valores de 1.5 y 2, en el eje X, acá, no hay raíz. ¿Por qué? Porque no hay intersección de la curva con el eje. Entonces, debo controlar eso inclusive. Digo, 1.5 y 2. Si ejecuto esto, el programa lo va a hacer, pero no lo va a hacer bien, ¿no ve? No lo está haciendo bien porque está haciendo todo el cálculo y como sea. Entonces, ahí es donde nosotros agregamos elementos de control y precisamente yo digo, si f de x izquierdo por el f de, nuevamente, el x derecho es menor que 0, recién corresponde que se hagan todos estos cálculos. Si no, no puedo.
hacer todos estos cálculos. Listo. Miren, ahora, como ya he condicionado a que de verdad debo ingresar un intervalo que contenga las raíces, solo me va a sacar la gráfica, porque no le he prohibido nada, ¿no? Y más bien, acá, donde este end está culminando al if, yo puedo escribir la alternativa, else, y decir display, o mejor dicho, fprintf, y poner los dos intervalos x izquierdo y x derecho para que mande un mensaje que diga el intervalo tanto 8.6f punto y coma 8.6f cierro no contiene una raíz punto cierro salto de línea y se acabó. Miren, ahí está. Me va a decir que no contiene. A ver. Ah, cierto. Miren, el intervalo de 1.5 a 2.0 no contiene una raíz. Ah, a ver, probaremos, tal vez me está mintiendo. Desde menos 1.5 a menos 2. A ver, raro. Miren, menos 1.5 y 2 no contiene. Claro que no contiene, porque ya sabemos dónde están las raíces. Y peor si es que yo le pongo desde 15 a 20. ¿Verdad? Entonces, ya estoy con un programa razonablemente funcional para el método de la bisección y que nos puede ayudar bastante. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Vamos a ver posteriormente cómo almacenar estos datos en forma de vector. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a almacenar en forma de vector y cómo lo voy a ir imprimiendo? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Si no, yo voy a preguntar. Buenas tardes, Axi. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo está? Tengo una pregunta ese comando, lo que estoy viendo, fprint, donde Sí, pone esa parte no la entendí bien. ¿Por qué ya, le no, pone no. 8.6? Por favor, ¿no me puede explicar eso? Claro, no hay problema, hombre. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la diferencia acá en esta respuesta que nos da y yo lo voy a poner acá abajo. Miren, acá está. Yo voy a ir modificando acá para que veamos cuál es el propósito y lo voy a cambiar a menos 15 y menos 10 porque yo sé que en ese intervalo no existe nada. Y hasta ahora nos va a mostrar esto, menos 15, menos 10, listo. Ahora, 1. Esto es el delimitador para asociar con cualquier valor numérico. Es decir, que cada vez que yo ponga esto, pongo el símbolo de porcentaje y algunos caracteres, se va a asociar automáticamente a la variable que corresponda. Es decir, como este es el primer formato que he puesto, corresponde a la primera variable. Este es el segundo formato, corresponde a la segunda variable. ¿Pueden ser diferentes? Claro que sí. ¿Se sugiere? Depende. A ver, mira, yo digo, ¿cómo me va a afectar esto? Primero, voy a quitar este 6, le voy a poner 1 y vamos a ver. ¿En qué ha afectado? Ah, el número de cifras después del punto decimal. Cuando yo pongo un número, punto 1, quiere decir que me va a mostrar un decimal después de el punto decimal, ¿sí? Del separador decimal. Nada más. Pero acá está con 8,6 y sí, en efecto, me está mostrando 8,6. ¿Qué quiere decir? 6 ceros por este.
¿no? La F es para float, es decir, para números reales. Ojo, reales. Si es que les toca un complejo, solo les va a mostrar la parte real. Así es que mucho cuidado. ¿Ahora qué? ¿Y qué hay de este 8? A ver, vamos a ver. Acá tengo 6. El punto es 7, este es 8, este es 9 y este es 10. Si yo pongo 11 y vamos a hacer la prueba con... No, lo vamos a poner por demás 13. Miren, ¿qué ha pasado? Sigue teniendo 6 cifras después del punto decimal, ¿cierto? Pero ahora estás reservando 13 espacios. Miren, 6 están acá, después del punto. El punto, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir que después del porcentaje, la primera cifra que vas a poner entera va a ser el número de espacios que se va a reservar para el formato que estás designando. Punto, el número de cifras significativas posteriores al separador decimal, es decir, el punto, y el formato que le estás dando. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado acá con el 8.1? Ah, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están los 8 espacios. No le falta, no le sobra. Pero, ¿qué tal si es que yo me equivoco? Si te equivocas, bueno, pues mejor que sobra que falte. Si es que tienes un número que va a ser muchísimo más grande que todo esto, entonces se va a desbordar. ¿Por qué es importante esto? Cuando, como vimos acá, que se trata de tablas, preferimos que esté alineado. ¿Y dónde va a estar alineado? A partir del separador decimal. Entonces, se prefiere eso y por eso es que es importante ver esta parte. Para eso es Alan, no te preocupes. Y lo otro, estas instrucciones, \t, \n, ya les dije, \n es para el salto de línea. Si yo no pongo salto de línea, este símbolo estaría acá, al final de la línea anterior. ¿Por qué? Porque no ha existido salto de línea. Y este \t es el espacio tabular, que quiere decir que todas estas separaciones, por ejemplo, son espacios tabulares. ¿Por qué? Porque yo he presionado la tecla del tabulador y lo ha empujado una determinada porción de espacios a la derecha. ¿Sí? Eso es todo. No es nada muy grave, solo que hay que emplearlo bien, ¿no? Por ejemplo, desde -1 a 0 que dijimos que existe una raíz, ¡pum! Ahí está. Ah, ¿qué ha pasado acá? La gráfica, ¿no? En este caso, la gráfica está al revés. Es decir, que mis imágenes son negativas y tendrían que ir en ese sentido. A ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Desde -1 a 0, digamos, desde -2 a 2. Ahí está. No lo había cerrado, pero acá está, miren. Ya salió más bonito. Ahora sí está bien. Vamos a revisar los resultados acá. Miren, ya se ha desordenado un poco. Acá y acá. ¿Por qué? Por la cantidad de espacios. El signo también cuenta. Entonces son 2, 3 con el punto, más 6 son 9. Entonces, para que vaya bien, yo tendría que ponerle uno más, contando por si acaso el signo. Lo cambio a 9 y miren cómo se va a alinear todo en función al punto decimal, ¿no? Se ha alineado y la raíz se ha determinado y su imagen también y se ha visto que es cercano a 0. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? A ver, por favor. Si no, yo voy a empezar a preguntar. Alan, ¿está claro? Sí, sí, gracias. No, no hay por qué. A ver, vamos a preguntar.
¿Dónde está Dayana que no me ha respondido hasta ahora? Jesús, Johnny, Norca, Rina. ¿Están ahí? ¿O los pongo a sala de espera? Buenas tardes, Auxi. ¿Cómo está Johnny? ¿Se está entendiendo? Sí, Auxi, se entiende. Gracias. ¿Qué dicen las damas? Miriam, Sí, Oxi, he entendido. muy bien. Gracias. Entonces, ya tenemos un bosquejo de lo que sería un programa para aplicar el método de la bisección. Y miren que nos ha salido relativamente bonito, ¿no? Que yo puedo graficar y puedo ver las mitades, cómo se han hecho, a pesar de que no se distinga tan bien, pero ya es algo que tal vez hemos pasado por alto cuando estuvimos cursando la asignatura de métodos numéricos. Miren, ahí están. Listo. ¿Qué va a pasar? Este es el primer método, como les dije, es el método de la bisección. Solamente consiste en eso. Y el método que le va a seguir, el de la regla falsa o falsa posición, es similar, solo que tiene otra forma de calcular que no va a ser la ponderación a la mitad, o sea, no va a bisectar. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, me interesa que hagamos otro programa para establecer también la función y determinar la raíz y saber cómo se hace todo, ¿sí? Vamos a emplear, a ver, aquí tenemos cualquier cantidad de ejemplos que son muy bonitos. Y vamos a agarrar cualquier problema. 0, 0, y lo vamos a resolver. Acá, este 515 me gusta. Lo voy a llevar acá. Claro que está un poco grande, pero lo vamos a reducir. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, vea la figura, Lo que nos dice la figura también lo copiaremos por si acaso, porque siempre hay que hacer caso a la figura cuando se tiene una. Acá está. Dice la figura P5.15a, que es esta, nos muestra una viga uniforme sujeta a una carga distribuida que incrementa linealmente. La ecuación que resulta de la curva elástica para este inciso B es todo esto. Usa el método de la bisección para determinar el punto de máxima deflexión. Por ejemplo, el valor de x donde la derivada de y respecto de x es igual a 0. Entonces, sustituya este valor en la ecuación P515 para determinar el valor de deflexión máxima. Use los siguientes valores para sus cálculos. Yo creo que la instrucción está bien clara, ¿no? Yo tengo una función, lo vamos a anotar acá. Yo tengo una función que es y, que nos dice que es 120 veces e y l. Y en el numerador está w0. Y acá tengo un polinomio, menos x a la quinta más 2l cuadrado
X al cubo menos L cuarta X. ¿Qué es lo que nos dice? Acá algo muy importante que nos dice es evalúe el máximo, es decir, la derivada de y respecto de x que debe ser igual a 0. Esto para nosotros va a ser la función que hace un momento les dije que no se olviden que algo tiene que estar igualado a 0 para que podamos determinar su valor. ¿Sí? Hay que interpretar bien. Cuidado que en el examen les ponga eso el Inge y no sepan dónde está cada cosa. Ojo, W0, E, I, además de L, son valores numéricos. Es decir, que todo esto es una constante. Y lo voy a resaltar para que recordemos eso, que todo esto es una constante numérica. Para que nos sea más fácil, yo lo voy a poner alfa, para que sea más fácil, ¿ok? Entonces ya sabemos que y es alfa por todo eso. Por lo tanto, la derivada de y va a ser la derivada respecto de x de y es la derivada respecto de x de alfa menos x quintos más 2l cuadrado de x cubo menos l cuarto x. En ese caso, alfa puede salir constante. Acá quedará 5x cuarto más 6l cuadrado x al cuadrado menos l cuartos. Y esto es mi derivada de y respecto de x. Listo. Y lo que me dicen es determina el valor de x para, sí, nos dice determina el valor para utilizar en la ecuación original y determinar cuál es la deflexión máxima, ¿no? Algebraicamente nosotros, ¿qué podemos hacer? Como esta instrucción nos dice que es igual a 0, bueno, pues yo voy a agarrar todo esto y digo que miembro a miembro puedo dividirlo entre alfa, no hace falta. Y directamente mi función casualmente de x va a ser menos 5x elevado a la cuarta más 6l al cuadrado x al cuadrado menos l a la cuarta. Es decir, que es una función que va a depender de la longitud y x, nada más. Los demás valores están un poco sobrando, pero ojo, solo es para este máximo, porque para la deflexión en sí, que vamos a calcular y, sí van a importar E y LW sub 0. Ojo. Listo. ¿Ahora qué? Algo importante que me dice es que los valores de X van entre 0 y L, entre 0 y 600. Vamos a utilizar las unidades que están ahí. Entonces yo sé que vamos a ir de 0 a 600. ¿Listo? Esto tiene dos partes, ¿no? Resolver esta ecuación y luego sustituirla. Y se acabó. Ahora bien, ¿qué les parece el problema? No está nada difícil. Yo voy a crear otro archivo. Vengo acá a este triangulito. Voy a sacar esto. Y voy a copiar las variables, los valores. Acá primero voy a crear función defle. No, viga. Versión 1. Que es un problema. Y voy a crear mi función de forma interna. Esto yo puedo poner como me guste a mí. Yo puedo ponerle, digamos, W es igual a esta. Yo la voy a bautizar como F. O si alguien quiere puede ponerle de Y de X. Y X ahí. Entonces, W va a ser igual a menos 5 por X punto potencia cuarto más 6 por L al cuadrado por X punto potencia 2 menos L elevado a la cuarta. Listo.
Ya está todo. Sin olvidar el resto, yo voy a guardarlo y de paso voy a copiar esta otra función que es muy importante para mí. Función que voy a ponerle, puedo ponerle Q si quiero, y esto va a ser mi Y, finalmente es mi Y. Y esta Y es W0 entre paréntesis dividido a 120 por E por I por L, cierro, por menos X a la quinta más 2 por L al cuadrado por X al cubo menos L a la cuarta por X, cierro. Y este último está de más. Listo. Ahora, lo único que me faltan son estos valores, porque miren, E y L, W0 no los tengo. Voy a anotar, L es igual a 600, E es igual a 50.000 y es igual a 30.000, W0 es igual a 2.5. Listo. ¿Qué más necesito? Creo que no necesito nada más. Lo voy a guardar y voy a devolver todo esto al editor. Por si acaso hacemos un recuento, como esto va de 0 a 600, no hay problema. Listo. Una cosa es que yo grafique y otra cosa es que yo grafique dy de x. Lo más interesante sí es graficar y. Y miren que lo voy a graficar de 0 a 600, como me dice el enunciado. Le voy a poner el gridón. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Algo raro ha pasado. Eso es bueno. Es muy bueno que salgan estos errores. ¿Qué ha pasado? Es algo bien, bien, bien trivial. Miren. Está acá, en la función. ¿Por qué está poniendo y en vez de q? Porque dijimos que y es el nombre de la función. ¿Y a dónde está asignándose? A q. Entonces q tiene que estar acá. A ver, ¿será que simplemente era eso? Ejecuto otra vez. Ahora sí. Miren, de 0 a 600, esta es la deformación que está sufriendo y la máxima deflexión va a estar entre 200 y 300. ¿Verdad? Listo. Eso es. Y yo puedo hacer el proceso que seguimos antes para esta función. Es decir, que yo voy a tener, por ejemplo, el X izquierdo, ojo, estoy cambiando de nomenclatura ahora. Como ya sé que según mi gráfica tengo otros valores para los X. No es que tengo otros valores, miren. Que son de 0 a 600, que va a la longitud de la barra. Entre 200 y 300, ligeramente a la izquierda está la máxima deflexión. Por eso es que yo voy a poner de 200 a 300. Listo. Voy a hacer un for para las iteraciones que va del 1 al 10. Voy a culminarlo y digo que si es que voy a calcular un x medio. Para empezar, el x izquierdo con el x derecho se suman y se dividen entre 2. Luego voy a decir si f de x izquierdo por f de x medio es menor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? El x derecho va a tomar el valor del x medio. Caso contrario, y se puede intercambiar eso, a la siguiente lo vamos a intercambiar, el medio será. Pero yo quiero imprimir una tabla, ya sabemos que podemos imprimir una tablita acá, y solo quiero ahora los x medios, solo eso. Entonces yo me voy a dar mi espacio, yo voy a ponerle 96F, un salto de línea,
y listo. Y de paso quiero darles un margen. Listo. ¿Qué va a pasar? Me va a dar el valor al final. Fprintf. De y de x igual a 0. No, puedo decir x es igual a 9.6f, salto de línea, cierro y x medio. Y finalmente lo voy a reemplazar acá. Ah, pero no es f, algo importante, ¿no? Ya no estoy usando f como antes, estoy usando dy de x. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces simplemente acá selecciono f, le pongo dy de x, listo. Acá, dy de x, listo. Se acabó. Y voy a poner otro fprintf. Digo, y es igual a, voy a evaluar y en el valor de x, m. Ejecuto, me salen mis valores. Acá está por los 2.700. Miren, 2.50, 2.75, 2.60, la mitad, 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 mitad. Listo. 268, 26179 y el valor de y es este. Y vamos a ver, en la gráfica tiene que salir eso. Miren, y es igual a menos 0.515. Acá está por debajo de negativo 0.5. Entonces, sí, es cierto. Y para que sea más objetivo y más visual, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un hold on para que la gráfica se pueda sobreescribir y le voy a poner un plot. ¿Qué voy a poner en el plot? Tengo que poner un X y tengo que poner un Y. Entonces voy a poner X medio, coma, Y de X medio. Y esto va a estar en un círculo de color rojo. Listo. Miren, ahí está. La curva y mi raíz bien, bien notoria, ¿no? Ahora, si alguien quiere darle un poco más de espacio a la curva, sí podemos ver el eje, el comando axis. Por ejemplo, yo quiero que vaya de 0 a 600, está bien, pero de 0 a -1. El comando axis necesita un vector donde esté el x mínimo, x máximo, y mínimo y máximo. X mínimo, ya dije, 0. X máximo, 600. El y mínimo, -1. Y el y máximo, 0. Ejecuto. Listo. Ahí está. Más notorio. ¿Qué les parece? Así es como resolvemos este ejercicio. Ojo que ya tiene la ecuación, ya tiene el modelo planteado. Posteriormente vamos a nosotros obtener los modelos de los procesos químicos, de las operaciones unitarias, de las maquinarias que hemos ido aprendiendo conforme los semestres. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acá nos falta presentación, solamente, como vieron, acá no es una presentación única. Yo puedo definir cómo se van a presentar mis resultados. Si quiero que solo salga el resultado final, está bien, pero va a depender del enunciado. Si el ingeniero les dice, genere la tabla, tienen que generar como se les ha indicado. Si se les dice que saquen de su tabla solo los múltiplos de 10, solo los múltiplos de 10 tienen que salir. ¿Ok? Por eso es muy importante leer el enunciado. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, vamos a preguntar entonces. Abel, Vilma, José Miguel, Giovanna, Luz, ¿dónde están? Pronúnciense. No, está bien entendido. Qué bien, Abel. Gusto en escucharte.
¿Qué dicen los Ah, demás? sí, bueno, Díganme. ¿Cómo está, Vilma? una pregunta de la fila 4. ¿Me podría explicar el fplot arroba? ¿Para qué se usa esa arroba? Ah, ya. Perfecto, Vilma, no hay problema. En el caso del fplot, nosotros cuando tenemos una función que la vamos a introducir acá, que va a ser una función anidada del programa principal, porque ojo, este último end cierra a la función principal. No es al revés, no es que estos están fuera. Tengan mucho cuidado con eso. Nosotros podemos anonimizar esto, es decir, vamos a directamente pedirle al MATLAB que todo lo que hemos puesto y que debe tener operaciones elemento a elemento, por ejemplo, punto potencia, punto producto, punto división, que lo maneje automáticamente. Esto le dice el MATLAB, ok, agarra mi función y, hágalo un vector, yo le doy los valores y si no le doy, sáquelo desde -5 hasta +5 y grafíquelo. Es una forma abreviada de lo que hemos hecho al principio, que debíamos nosotros generar el vector, crear las imágenes y recién graficar, sino que acá, solo cuando ya tienes tu función bien hechita, puedes hacer fplot arroba el nombre de la función con los límites que le pongas y nada más. Y claro, acá también se podría poner directamente la función si quieres, pero a veces te roba el poder calcular o hacer otros cálculos invocando esta función. Así es como lo manejamos, Vilma. No hay ningún problema. Me preguntan nomás de cualquier función o de lo que sea que tengan duda. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Dónde están? A ver. Nielsen. Buenas tardes, Oxy. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo claro? Sí, ¿Segura? Ya. Está bien. Entonces vayan repasando, este video se va a subir lo más antes posible y van a poder revisarlo. Con todo esto ya deberían ser capaces de encarar algún problema que el día de mañana el ingeniero vaya a presentarles. Así es que estén atentos. Les va a dar ejercicios. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, entonces lo vamos a dejar acá. Yo lo voy a subir el video lo antes posible y todo va a estar en la misma lista de reproducción o en el mismo canal para que los revisen. ¿Ok? Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Cuídense. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. hasta luego, Oxy. Chao, Vilma.